compartir con ustedes ahora el modelo semiótico discursivo transdisciplinario está sobre todo en recuperar una experiencia personal que fue para mí llegar a la UAM Azcapotzalco buscando a alguien que me diera respuestas de la semiótica. Yo estaba haciendo entonces una tesis de maestría en artes visuales que tenía una temática sobre semiótica, y las preguntas que tenía, no encontraba quien me ayudara a contestarlas. Mis colegas, mis compañeros profesores no me contestaban y no había nadie cercano que me pudiera contestar. Había un libro publicado por el doctor Juan Manuel López Rodríguez que me permitió encontrar en él un referente para comprender la semiótica, y gracias a él conocí a la doctora Julieta Haidar. Y esta charla que yo quiero tener con ustedes en esta ocasión se trata de recuperar esa experiencia y recuperar esos conceptos que la doctora Haidar trabajó hace ya casi 30 años, 27 años, de lo que les estoy contando, y que me parece que siguen siendo vigentes, siguen siendo pertinentes. Ustedes escucharon ya por dónde anda ella ahora, anda en otro universo, y tendríamos que trabajar otra ponencia para recuperar los conceptos actuales, pero lo que yo quiero compartir con ustedes es que los conceptos que ella trabajó en torno a la semiótica visual en 1995 son pertinentes, y bueno, eso es lo que les voy a exponer. Es decir, voy a recuperar ese texto y a extraer de ese texto conceptos fundamentales que son muy importantes para el estudio del diseño. Entonces, bueno, aquí está el texto. El texto se llamó Semiótica. Son las memorias de un primer curso que se impartió en el año de 1995, y en ella la doctora Julieta Haidar hace ya el planteamiento de lo que es justamente la aproximación al modelo semiótico discursivo transdisciplinario, aunque no está explícito tal cual, pero ya estaría esta propuesta que, insisto, para mí fue muy interesante porque me permitió comprender lo que es aproximarse al diseño desde una perspectiva alterna. Yo quiero comentar con ustedes también que partimos del diseño de la comunicación gráfica de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, y en él a mí me gusta invariablemente recurrir a esta definición que hace el doctor, se me fue el nombre, el doctor Dussel, Enrique Dussel, perdón, el doctor Dussel, en donde dice que el diseño es una cualidad y que lo tenemos que entender de manera integral, pero que está conformado por diversos campos del conocimiento, pero que incluso él tiene un ejemplo muy bonito que dice: el verde es verde, el verde no es amarillo y es azul, el verde es verde, y tenemos que entender el verde como verde, aunque sabemos que el verde tiene amarillo y azul. Bueno, pues lo mismo, el diseño de la comunicación gráfica en la Universidad Autónoma Metropolitana, para el punto de vista que nosotros tenemos, que aquí está el objetivo que se plantea en el plan actual, que es formar profesionales capaces de realizar diseños, procesos sistemáticos, captar necesidades, resolverlos con alternativas probadas, dirigir y realizar objetos diseñados con un compromiso social. Esto nosotros tendríamos que tenerlo en cuenta, que vamos a partir del hecho de considerar que en ese diseño, así como el verde es verde y tiene amarillo y tiene azul, pero es verde, así el diseño es diseño y tiene semiótica, ¿sí? Los fundamentos del diseño nos plantean, es una disciplina la cual está configurada por ciencias y por artes y por tecnología. Entonces, dentro de estas ciencias, nosotros tenemos claro que la semiótica ha estado ahí presente, y no solo lo comento por el hecho de el que a mí me permitió encontrarla hace tantos años, sino porque nos queda perfectamente claro que la semiótica es una forma de comprender el funcionamiento del diseño y de poder tener claro de qué manera hay discursos dominantes en donde hay dominados y hay resistencia y hay prácticas y hay una pluralidad compleja de estas interacciones. Y en ese sentido, nosotros
vamos a partir de este supuesto, el que el modelo semiótico discursivo transdisciplinario es absolutamente pertinente, y este modelo semiótico discursivo transdisciplinario, el que se plantea en este texto, pues estaría ubicado en el macrocampo de las ciencias del lenguaje. Y aquí tendríamos que tener en cuenta el cambio de paradigma que se observa ya en ese texto. Obvio, ahora queda mucho más claro con la conferencia que acabamos de escuchar, la magistral que escuchamos, que inauguró este evento. Encontramos que desde hace casi 30 años la doctora Haidar dice, habría que tener en cuenta que hay un campo que se está moviendo de la semiótica, y que este campo, este movimiento implica un tránsito de la semiótica del signo a la semiótica de la narrativa, a la semiótica de la cultura, y habría que tener en cuenta que hay un funcionamiento cultural que está ahí en el fondo. Entonces, si nosotros pensamos que el diseño pertenece a este campo de las ciencias del lenguaje, tendríamos que tener en cuenta que el diseño se tiene que entender como conocimiento, como comportamiento y como arte, lo mismo que sucede con la lengua. Aquí nosotros vamos a observar un esquema que es un esquema muy interesante de la doctora Haidar, en donde nosotros podemos observar que existe un campo epistemológico, insisto, el que plantea en ese momento. Hace un rato nos hizo el planteamiento de las epistemologías con las que tendríamos que dialogar, pero en ese momento se plantea que hay que recuperar la idea de la disciplina, de la multidisciplina, de la de lo interdisciplinario y de la transdisciplinariedad, y que aquí tendríamos que considerar cómo este análisis del discurso que plantea la doctora Haidar está relacionado con la semiótica de la cultura, y habría modelos operativos de la transdisciplinariedad que operan en este esquema. Y nosotros podemos recuperar de este texto también cómo ese análisis del discurso tiene diferentes orientaciones, diferentes bases, y hay un modelo semiótico discursivo transdisciplinario que se plantea, que tiene en cuenta tipología de discursos, condiciones de producción, circulación, materialidades semiótico-discursivas, funcionamientos, producción y reproducción de sentido, y prácticas semiótico-discursivas de los sujetos que van a estar presentes, con lo cual nosotros tendríamos que comprender el diseño. Entonces, bueno, aquí tendríamos que pensar, nos vuelve a citar la autora, que habría diferentes movimientos epistemológicos, y que esos movimientos podría ser la acumulación, la ruptura y la convergencia, y lo que ella destaca es, tengamos en cuenta esa convergencia, y en este sentido habría que ver la forma en la cual este análisis del discurso y cómo la semiótica de la cultura convergen para poder comprender cómo opera el diseño. Bueno, dentro del texto que revisamos, la doctora Haidar nos menciona las materialidades semiótico-discursivas. No las voy a leer, están acá y se van a quedar grabadas para que, si ustedes en algún momento quieren regresar a verlas, pero vamos a tomar como ejemplo la del poder, cómo el poder opera, cómo opera la ideología, cómo opera la estética, cómo opera la retórica, y cómo eso se puede considerar, en este caso en el diseño, como una materialidad semiótico-discursiva, y cómo nosotros tendríamos que tener en cuenta que no se analizan todas las materialidades que están señaladas, sino hay unas cuantas que se tendrían que recuperar, y cómo esto implica el saber cómo funcionan esas materialidades, cuáles son sus funcionamientos, y cómo son las formas, los sistemas y las prácticas semiótico-discursivas en donde éstas se presentan. Bien, otro aspecto que se toca en ese texto y que yo insisto es pertinente, o sea, a 27 años de distancia sigue siendo pertinente, es recuperar la idea de si la homologación o la no homologación entre lo simbólico y lo semiótico está presente. Y entonces se tendría que recuperar de qué manera lo simbólico puede haber sido utilizado en otros campos del conocimiento, y cómo puede lo simbólico ser un funcionamiento semiótico, y cómo tendría lo simbólico que considerarse, y habría que tener un espacio específico para la
comprensión de este fenómeno, así como la relación entre lo semiótico, lo simbólico, el mundo y la realidad, en donde tendríamos nosotros estas operaciones que estarían presentes y que nosotros tendríamos que recuperar en el diseño, pensando de qué manera el diseño sustituye a la realidad, de qué manera el diseño como signo representa a esa realidad, o el diseño como signo la refleja, o la refracta, o la indica, o la construye. Estos son procedimientos que nosotros tendríamos que comentar. Me voy a apurar porque ya me queda poco tiempo, y tendríamos que pensar desde ese punto de vista como la autora nos dice, vamos a recurrir a Saussure con la semiótica del signo, a Peirce con una semiótica para comprender la manera en la que funcionan las ideas, Voloshinov, que recupera una semiótica en donde la ideología es fundamental, y Reznikov, en donde nosotros pensaríamos de qué manera se da esa producción sígnica y de qué manera funciona la cognición. Todo esto para entender la forma en la cual se da esa relación entre lo semiótico, lo simbólico y el mundo de la realidad, y otras propuestas que pudieran estar vinculadas para el análisis de la semiótica, que en ese momento se plantea, como pudiera ser la semiótica narrativa y la visual, que aparecería a finales de la década de los 60 y que se aplica a varios sistemas semióticos. La autora nos hace reflexionar sobre el hecho de que la categoría de signo deja de ser protagónica, por lo tanto nosotros tendríamos que ver que hay otra manera de entender la semiótica en donde el signo no es ya lo fundamental, y que hay diferentes tendencias y modelos que están presentes y que tendríamos nosotros que reconocerlos para ver de qué manera lo verbal y lo visual no van a quedar separados, sino que siempre tienen una relación orgánica, y cómo los medios masivos y la cultura han generado sobre lo visual una mayor importancia. Tendríamos nosotros que no tenemos tiempo para hacerlo, pero reflexionar sobre el hecho de que la cultura visual ha estado siempre en la humanidad, siempre, 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 siempre. En algún momento se trató de trasladar hacia otros mecanismos, pero la cultura visual es muy importante reconocerla, y en ese sentido habría que considerar, nos dice la doctora Haidar, de qué manera se trabaja lo visual, cuáles son las relaciones entre lo visual y lo verbal, de qué manera se dan las diferencias entre lo visual estático y lo dinámico o cinético, y de qué manera hay problemas relacionados con el iconismo y los diferentes grados de iconicidad de la imagen. Posteriormente nos dice, bueno, hay estas tendencias que son como las tendencias en los 90, imaginemos la época, y sigue siendo pertinente la tendencia lógico-pragmática, la estructuralista, la funcionalista, la materialista y la hermenéutica, y desde ahí podríamos nosotros comprender en ese momento la semiótica visual. Ya nos hizo hace un momento una exposición en donde estarían otras propuestas hechas de la semiótica visual, pero esto no deja de ser pertinente para comprenderlo como un campo amplio y complejo, y que a partir de esto nosotros tendríamos que considerar la aproximación al diseño. Yo lo que quisiera comentarles, porque se me acaba el tiempo, ya estoy justo en tiempo, lo que yo quisiera rescatar es el hecho de que esta propuesta sigue siendo vigente. Tendríamos nosotros que revisar la forma en la cual la estamos incorporando en la UAM y la pertinencia que sigue teniendo en el diseño. Y escuchando la conferencia magistral que la doctora Haidar nos acaba de formular, pues la verdad es que tenemos un reto muy importante, porque incorporar este planteamiento a los planes de estudio y a los programas y a las propuestas, pues es una labor bastante importante. Ahora está aquí el doctor Lerux, que lo estoy viendo, que es el que está al frente del área de semiótica del departamento de evaluación. Un montón de chamba que hay que hacer. Yo sé que el colectivo de diseño es una cosa y el área es otra, pero desde el área de diseño sí tenemos que reflexionar sobre todas estas propuestas, y tenemos que pensar cómo la llevamos a los estudiantes, y sobre todo qué es lo que está sucediendo en la realidad. Bien, muchísimas gracias.